La bancada de la contraparte nos ha dado solo un pequeño pedazo de cuál es el problema. Lo que nosotros tratamos de hacer es explicar el problema macro. Es un problema global que tenemos que atender. El problema global no empieza a partir de la corrupción, no empieza a partir de un esencialismo social. El problema empieza de la concentración de la riqueza, de la desventaja que existe entre países ricos y pobres. Los países ricos y pobres, con los datos que hemos dado nosotros, nos están hablando de un periodo de 60 años, desde 1950 hasta el 2010. Esto nos habla de una persistencia. Los países que han sido ricos en 1960 siguen siendo ricos el día de hoy. Esta es la persistencia de la pobreza. ¿Y qué genera esto? Además de que genera numerosas desventajas, genera vínculos reales en el deterioro ambiental. ¿Cómo genera esto? La PNUD nos ha dicho en sus últimos reportes que existen 650 millones de personas en áreas marginadas en el mundo del desarrollo. Eso quiere decir que el deterioro ambiental llega a 650 millones de personas en el mundo desarrollado. Naturalmente, esto no sucede en países desarrollados porque han logrado superar esta desventaja. Tienen las condiciones económicas, sociales y políticas suficientes para hacer frente a estos problemas. Desafortunadamente, los países en desarrollo no tienen. En ese sentido, ¿qué es lo que genera esta pobreza? ¿Qué es lo que genera el ambiente? Genera, además de deteriorarse el ambiente, genera los problemas que nos ha mencionado nuestra contraparte, genera problemas de corrupción, genera graves problemas. Asimismo, en el ambiente se incide directamente este problema social tan grave. Tenemos que decir que una persona que está viviendo en condiciones de marginación grave tiende a tener problemas de salud, problemas de alimentación, problemas de subsistencia que no se pueden resolver por la poca capacidad económica que tienen los países. En este sentido, no demos la vuelta al problema. Tenemos que encontrar un diagnóstico preciso. Esta pobreza obliga a millones de personas al año a vivir en condiciones ambientales gravísimas. Tenemos por eso esta perpetuación, este círculo vicioso que nos lleva de la pobreza al medio ambiente y del medio ambiente a la pobreza, todo causado por una acumulación de la riqueza, como hemos demostrado con estos datos. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por su intervención, con la cual nos están dando la razón. Y sobre esto queremos saber, según lo que ustedes han dicho, que nos aclaren cuáles son las relaciones entre esa riqueza como concentración y la generación de ella en el deterioro ambiental. Si nos pueden dar un caso, mucho mejor. Gracias. El problema que tenemos aquí es global, es decir, es un círculo vicioso que se está reforzando. Lo que significa es que la concentración de la riqueza genera estas graves desigualdades entre los países. Genera países pobres y genera países ricos. Genera países que pueden enfrentar sus costes ecológicos, como son los países más desarrollados, es decir, Francia, Alemania, que pueden hacer frente a sus graves problemas ecológicos, los pueden resolver tecnológicamente, los pueden resolver socialmente. Los países en desarrollo no lo pueden hacer. Ahí está la grave desventaja. Los países en desarrollo tienen que conformarse con poder subsistir o con poder generar desarrollo, y esto a la vez genera mayor deterioro ambiental, porque al buscar el desarrollo se tienen que gastar más recursos, se tienen que usar tecnologías más contaminantes. En ese sentido, este es el vínculo causal que tenemos que buscar. Este es nuestro diagnóstico.
Buenas tardes, respetable jurado, banca de gobierno y público presente. Mi nombre es Marcela Zurbaga y estoy representando a la Universidad Minuto de Dios. Continuando con la posición de bancada oposición, decimos: la concentración de la riqueza no es la causa de la persistencia de la pobreza y el deterioro ambiental. La ausencia de políticas económicas coherentes e integradas sí es la causa de la pobreza y el deterioro ambiental. ¿Por qué? Consideramos la pobreza que es consecuencia de la ausencia de políticas coherentes. Esto debido a que las políticas económicas responden al crecimiento meramente económico y no dan prioridad al bienestar social, entendido este bienestar como bienestar social, bienestar económico y bienestar ambiental. Y esto pues no está mitigando en nada la pobreza y el deterioro ambiental. Sobre esto traigo para ilustrar el ejemplo, el caso de Argentina con su crisis en el año 2002, donde las políticas económicas no eran coherentes y se empieza a dar las malas políticas económicas convirtieron una recesión común en una depresión nacional. Comenzaré diciendo que se generó una política económica que se llamó Ley de Convertibilidad. En esta ley se fijaba el precio del peso argentino con el dólar estadounidense. Esta equivalencia se generó en la Ley de Convertibilidad, además de la privatización de empresas, la reducción de tasas de impuestos para inversiones extranjeros y, es decir, se generó una reforma en el Estado. De esta manera se elevó, pues sí, el Producto Interno Bruto, pero cuando no se hubo un sostenimiento en la economía, se empezó a generar una crisis. Esta crisis hizo que se dieran otras políticas, que es el blindaje o megatronje, que es entendido en términos populares como deuda externa. En este momento, entonces, la recesión hizo que se generara una crisis social porque la gente no se le permitía sacar sus ahorros. Al no poder sacar sus ahorros, se le generaba un daño personal, pues todos estábamos pobres. Digamos, si yo fuera argentina seríamos también pobres, y en este caso la reacción popular fue de oposición frente a esta ley, que se generó el corralito que no permitía que se sacaran los ingresos. De esta manera, días y meses la gente salió a marchar y generaron tantas protestas y permanentes protestas que provocaron la renuncia de su actual presidente, que era Fernando Larroa. En este sentido, quiero continuar diciendo que la concentración de riqueza no es la causa de la pobreza. En este caso, son las malas políticas económicas. Gracias. Agradecemos la explicación que da nuestra contraparte. Sin embargo, al momento de referir al caso de Argentina, pareciera que está más bien relatando una anécdota que proveyendo una explicación que sea una solución alterna al modelo que nosotros estamos presentando. Bajo este contexto, quisiera preguntarle a nuestra compañera que, si bien menciona las políticas nacionales emprendidas por parte del gobierno argentino, resulta complicado aislar esas políticas del contexto global. Usted está hablando de que las políticas hicieron más pobres a un país pobre. Sin embargo, no está explicando por qué es que ese país pobre se ha mantenido pobre. Y precisamente ahí es donde el modelo que hemos presentado ofrece una respuesta, porque la concentración de riqueza permite explicar por qué la tendencia se mantiene en el tiempo. Su modelo simplemente es una anécdota en un periodo específico. Bien, gracias. En este caso deseo contestar con otro ejemplo, que es el caso de Indonesia, donde se han provocado grandes estragos a nivel social, como tensiones que se convierten en actos de violencia, ya que hubo 30 años de un exitoso modelo económico, modelo donde también se buscaba supuestamente la reducción de pobreza, pero que luego de este éxito se generó un impacto mayor, un impacto que no estaba previsto porque no se tenía en cuenta en esta política económica el impacto de la protección
de la protección social. Entonces, hay que tener en cuenta es que se deben generar políticas antes que buscar qué factores son los de concentración de riqueza, porque en eso se tiene que tener en cuenta que solo hasta el momento en que lo económico se pueda concebir como una nueva estrategia, se puede